¿Qué tal, profesora? Buen día, mi nombre es Giuseppe y hoy voy a tocar el tema de Ruanda. Voy a dar mi opinión, voy a dar mi punto de vista y un pequeño análisis, claro, enfocándonos en los derechos humanos acerca de este tema de Ruanda. Vamos a entrar un poco en contexto explicando, vamos a ver qué es Ruanda. Es un país en el litoral africano, uno de los colindantes con la República del Congo. Y si bien tal vez no es un país muy reconocido, o tal vez el primer país que se nos viene a la mente cuando mencionamos África, es un país que pues siempre tuvo mucho movimiento, mucha historia y se considera uno de los más autóctonos. Con esto digo que el tema central del estudio, de la investigación y de la exposición es cuando se, se suscita un genocidio en Ruanda. Específicamente, aproximadamente en 7 u 8 de abril de 1994 hasta se dice que hasta el 26 de julio después del mismo año. Cuando escuchamos la palabra genocidio, normalmente nos vamos directamente a un asesinato en masa sin ninguna otra explicación. Sin embargo, si nos vamos a la explicación, a la definición de genocidio per se, esto abarca no solo a asesinatos en masa, pues que sí los abarca, sino a asesinatos sistemáticos o matanzas sistemáticas, que quiere decir que se asesinan a personas por el hecho de tener una religión, una raza, un pensamiento político y entre otras muchas cosas, un asesinato sistemático. También un tema muy importante, pues que vamos a ver repetidamente si estudiamos un poco más acerca del genocidio de Ruanda, el desplazamiento forzoso, no solo después de la población normal, sino que el desplazamiento forzoso de niños, sí, obviamente sin el consentimiento de sus padres. La piedra angular de todo el conflicto del genocidio de Ruanda se da porque la población ruandés se dividía mayormente en dos tribus, los Hutu y los Tutsi. Por ser uno de los países más autóctonos, como dije al comienzo de la explicación, estas dos tribus ya eran rivales antes de que se instaurara un gobierno pues más moderno o un gobierno más concreto en la República de Ruanda. En ese sentido, siempre se tuvo como rival a estas dos tribus. Sin embargo, llega un momento en el que explota este sentimiento de querer más poder, de querer dominar el Estado ruandés por completo, y se da el intento de exterminio de la población Tutsi ruandés. Como mencioné, durante el lapso de 7 de abril a 25 de julio, se aproxima que se asesinaron entre 500.000 a 1.000.000 de personas, pues, Tutsi, en su gran mayoría. Obviamente hubo bajas, hubo pérdidas del lado de los Hutu. Sin embargo, los Tutsi se llevaron la peor parte de este genocidio. Como bien lo expliqué, esto también abarca el desplazamiento forzoso, pues porque las personas, por huir para una mejor seguridad, tenían que dejar a sus hijos atrás o enviar a sus hijos solos. O muchas veces los Hutu secuestraban a estos niños, los separaban de sus padres y tenían dos opciones: o los intentaban convertir en Hutu, que fue una de las noticias que pude investigar, o bien los asesinaban, siendo esto pues parte de todo el caos del genocidio. Un tema que nos dejó el filme que vimos e investigamos es que los Hutu y los Tutsi realmente no tenían un choque cultural que pudiera afectar su convivencia, porque vemos que si bien las personas no extremistas convivían entre tribus normalmente, dejándonos saber que habían personas que se casaban con personas de la tribu contraria, y esto sin afectar su convivencia. Y es algo que de verdad creo que nos toca a todos en el filme, que pues familia de padre Tutsi
y madre Hutu tuviesen que estar a la expectativa de que uno de los dos fuera a ser, pues pudieron haber sido perseguidos o hasta asesinados. Y un tema muy importante es que al momento de esto suceder, nunca se le tipificó como un genocidio per se, cuando obviamente sí lo fue. Y esto fue por estrategia de la ONU, o más bien para que las entidades internacionales protectoras de los derechos humanos no quedaran como instituciones incapaces de de poner un alto o de intervenir en conflictos en los cuales obviamente se violaban los derechos humanos.